Bienvenidos a mi canal, donde la pasión y el drama se dan la mano. Hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, un escándalo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque hoy les traigo una bomba que probablemente no esperaban. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel, y una supuesta tercera en discordia llamada Melisa. Sí, señoras y señores, el amor puede ser tan dramático como las propias series que tanto amamos. Abróchense los cinturones, porque esto se pone bueno. Antes de que empecemos con este drama, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Toquen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones sobre las últimas novedades, chismes y análisis de sus series turcas favoritas. Su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si les gusta este tipo de vídeos, no olviden dejarme un like y un comentario al final, contándome qué opinan de todo este embrollo. Quiero saber sus teorías, sus sospechas, todo. Ahora sí, vamos al grano. La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación turcos. Kerem Bürsin habría terminado su relación con Hande Erçel por Melisa Döngel. ¿Se acuerdan de Melisa? La actriz que interpretó a Ceren en Love is in the Air. ¿Será cierto? ¿Simple rumor? Vamos a analizar la situación, las pruebas y todo lo que se ha dicho al respecto. Nos meteremos hasta el fondo de este pozo de supuestos secretos y verdades a medias. Pero antes de sumergirnos de lleno en este culebrón, quiero recordarles que aunque me encanta el chisme, siempre hay que tomar este tipo de noticias con pinzas. La vida privada de los actores es suya, y muchas veces lo que vemos en las redes sociales no es la realidad. Dicho esto, la especulación es inevitable. Y la especulación, mis queridos, es el alma de este canal. Empecemos analizando la relación entre Kerem y Hande. Recordemos que su romance surgió en el set de Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y pronto se confirmó que su amor había trascendido la ficción. Fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, siempre presentes en alfombras rojas, eventos y por supuesto en las redes sociales. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos y parecían la pareja perfecta. Eran la envidia de Hollywood. Pero la perfección, como bien sabemos, rara vez es real. Detrás de las sonrisas y las fotos de Instagram, ¿qué se escondía? Los rumores de crisis, como ya mencioné, comenzaron a circular silenciosamente, como una serpiente venenosa que se arrastra en la oscuridad. Se les veía menos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron y, aunque ambos negaron los rumores con una sonrisa forzada ante las cámaras, la sospecha persistía. El silencio a veces es más elocuente que 1000 palabras. Y ahora, boom, salta esta noticia de la supuesta infidelidad con Melisa Döngel. Un rayo en medio de la calma. ¿Qué sabemos de Melisa Döngel? Es una actriz turca joven y talentosa que, como ya mencioné, interpretó a Ceren en Love is in the Air. También ha participado en otras series de éxito como Sen Kalkam, Aşkman İntikam y Kusursuz Kirak. Es una actriz en ascenso con una belleza innegable y un carisma arrollador. Una bomba sexy en potencia, vamos. Pero más allá de su currículum, ¿qué sabemos de su relación con Kerem? Pero, ¿existen pruebas de este supuesto romance entre Kerem y Melisa? Aquí es donde la cosa se pone interesante y a la vez frustrante. La verdad es que no hay nada concluyente, nada. No hay fotos comprometedoras que los muestren besándose apasionadamente en un rincón oscuro, ni declaraciones oficiales que confirmen el affair. Lo que sí hay son coincidencias sospechosas, como que se les ha visto en los mismos lugares al mismo tiempo, o que han intercambiado likes y comentarios en redes sociales. Pero seamos realistas, esto no es suficiente para confirmar una infidelidad. ¿Coincidencias? ¿Amistad? ¿O algo más? La respuesta por ahora sigue siendo un misterio. Pero no nos desanimemos, mis detectives de sofá. Vamos a desglosar estas coincidencias sospechosas. ¿Se les ha visto en los mismos restaurantes de Estambul? Sí. ¿Han asistido a las mismas fiestas de la industria? También. ¿Han dejado comentarios crípticos en las fotos del otro en Instagram? Por supuesto. Pero ¿podría ser esto simplemente producto de trabajar en el mismo círculo social? Absolutamente. La industria del entretenimiento es pequeña,
y es inevitable que los actores se crucen en eventos y lugares públicos. Entonces, ¿de dónde surge este rumor? Aquí es donde entran en juego los medios de comunicación y la sed insaciable de chisme del público. Podría ser una simple invención de los medios, ávidos de generar polémica y clics. Las revistas del corazón viven de este tipo de escándalos. O podría ser que haya algo de verdad en todo esto. Quizás Kerem y Ande estaban pasando por un mal momento, y Melissa simplemente estuvo ahí como una amiga o confidente. Quizás incluso todo sea un malentendido, una bola de nieve que ha crecido desproporcionadamente. Pero ojo, podemos descartar la posibilidad de que alguien esté interesado en dañar la imagen de Kerem o Ande. En el mundo del espectáculo, las envidias y las rivalidades son moneda corriente. Podría haber alguien que quiera ver caer a esta pareja, o que quiera impulsar la carrera de Melissa a costa de su reputación. Las teorías conspirativas, mis queridos, son infinitas. Lo que sí es cierto es que este rumor ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Kerem y Ande están divididos, algunos se niegan a creerlo, defendiendo a capa y espada el amor de sus ídolos, otros están devastados, sintiéndose traicionados y engañados, y otros simplemente esperan que la verdad salga a la luz, armados con palomitas y listos para el drama. Por supuesto, también están los que aprovechan la situación para criticar a los involucrados, insultando y difamando sin piedad, como siempre. El lado oscuro de las redes sociales, en su máxima expresión. Este drama me recuerda un poco a los culebrones turcos que tanto nos gustan. Y hablando de culebrones, vamos a aprovechar esta situación para hablar de algunas series turcas que han tenido triángulos amorosos igual de dramáticos y escandalosos. Prepárense porque aquí vamos. Primero, tenemos que hablar de Aşk Memnu, una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, cuenta la historia de Biter, una joven y bella mujer que se casa con un hombre mayor y rico, Adnan. Sin embargo, Biter se siente atraída por el sobrino de su marido, Belul, y ambos inician un romance prohibido que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es un drama intenso y apasionante, con una trama llena de giros inesperados y personajes complejos. El triángulo amoroso entre Biter, Adnan y Belul es uno de los más memorables de la televisión turca. ¿Por qué es relevante para este vídeo? Porque nos muestra cómo las relaciones prohibidas y los triángulos amorosos pueden destruir vidas y familias. El drama está servido y las consecuencias son irreparables. Luego tenemos Fatma Gül Unsuku, una serie que aborda un tema muy sensible, la violación. Fatma Gül es una joven que es violada por un grupo de hombres, y su vida da un giro de 180 grados. Uno de los violadores, Kerim, se arrepiente de lo que hizo y decide casarse con Fatma Gül para protegerla de la sociedad. Sin embargo, Fatma Gül lo odia y no puede perdonarlo por lo que le hizo. A pesar de esto, con el tiempo, Kerim logra ganarse su confianza y su amor. Fatma Gül Unsuku es una serie dura y emotiva, que denuncia la violencia contra las mujeres y muestra la importancia del perdón y la superación. El triángulo amoroso entre Fatma Gül, Kerim y el verdadero amor de Fatma Gül, Mustafa, es complicado y doloroso. ¿Por qué es relevante? Porque nos muestra que el amor puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles, pero también que el pasado puede ser un obstáculo muy difícil de superar. La culpa, el arrepentimiento y la redención son los pilares de esta historia. Otra serie que merece ser mencionada es Kara Sevda. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes que se aman profundamente, pero que pertenecen a mundos diferentes. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre rico y poderoso, para salvar a su familia. Kemal, por su parte, se siente traicionado y jura vengarse de Emir. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y exitoso, y está dispuesto a recuperar a Nihan. Kara Sevda es una serie llena de romance, intriga y venganza. El triángulo amoroso entre Kemal, Nihan y Emir es uno de los más intensos y dramáticos de la televisión turca. ¿Por qué es relevante? Porque nos muestra cómo el amor puede ser un arma de doble filo, capaz de generar tanto felicidad como dolor. Además, la lucha entre el bien y el mal es un tema recurrente en la serie, con un antagonista que lo hace todo para separarlos. Y para terminar con este repaso de triángulos amorosos turcos, quiero mencionar Medcezir, que es una adaptación de la serie estadounidense de OC.
Esta serie cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado rico y poderoso, Selim Serez. Yaman se enamora de Mira, la hija de Selim, pero su relación se ve obstaculizada por muchos obstáculos, como las diferencias sociales, los problemas familiares y, por supuesto, otros pretendientes. Medcezir es una serie fresca y juvenil, con una trama llena de romance, drama y comedia. El triángulo amoroso entre Yaman, Mira y Orkun es uno de los más populares de la televisión turca. ¿Por qué es relevante? Porque nos muestra cómo el amor puede superar las barreras sociales y las dificultades, pero también que a veces las circunstancias pueden ser demasiado fuertes para vencer. El amor contra la adversidad, una temática clásica que siempre funciona. Volviendo al chisme inicial, al drama de Kerem, Hande y Melisa, la verdad es que solo el tiempo dirá qué hay de cierto en todo esto. Quizás en los próximos días o semanas tengamos más información, quizás una declaración oficial, una foto reveladora, o quizás todo quede en un simple rumor, una cortina de humo. Lo importante es no dejarse llevar por la histeria colectiva y recordar que los actores son personas como nosotros, con sus propios problemas y sentimientos. Son seres humanos, no personajes de telenovela. En resumen, hoy hemos hablado del supuesto romance entre Kerem Bürsin y Melisa Dongel, que habría provocado la ruptura con Hande Erçel. Hemos analizado las pruebas y hemos visto cómo este rumor ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. También hemos repasado algunas series turcas con triángulos amorosos igual de dramáticos y escandalosos, como Aşk Memnu, Fatma Gül Unsuku Ne, Karasebda y Medcezir. Hemos explorado las profundidades del chisme, y hemos intentado separar la verdad de la ficción. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y dramas turcos. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande han terminado definitivamente? ¿Creen que hay algo entre Kerem y Melisa, o es solo una coincidencia? ¿Cuál es su serie turca favorita con un triángulo amoroso que les haya roto el corazón? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber si son team Hande, team Melisa, o si simplemente quieren que todos sean felices y coman perdices. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mis queridos, el drama nunca termina.